Muy buenas a todos, chicos, y sean bienvenidos a un nuevo video en Brutality Channel. Y esta vez venimos con una crítica más al canal. Esta vez con una de las películas que ustedes votaron en la pestaña de comunidad de aquí. Ya saben que siempre pongo encuestas para que ustedes voten por la próxima película que ustedes quieran que tenga su crítica aquí en el canal. Así que pues, si aún no has votado o no has tenido la oportunidad, pues te invito a checar la pestaña de comunidad y a suscribirte para que estés al pendiente de las nuevas encuestas que vayan saliendo. Así que pues bueno, esta vez le tocó su turno a una película del 2006, la cual vendría siendo una adaptación cinematográfica de un videojuego. Y bueno, creo que el título lo dice todo: Silent Hill, o Terror en Silent Hill, como vendrían a añadirle al título aquí en Latinoamérica por lo menos. Es la primera adaptación de cine, por lo menos, del videojuego popular, dirigida por Christoph Gans, este director que en aquel entonces no tendría un muy buen historial en películas, y de hecho actualmente tampoco lo tiene. Digamos que actualmente, en pleno 2022 que estoy grabando este video, pues bueno, el historial de este hombre básicamente se basa en lo sobresaliente que ha sido esta misma película. Todo lo demás que ha hecho no ha sido tan destacable, tan memorable o tan boom para el público, ¿no? Como todo lo que transcurrió alrededor de esta misma película que tenemos aquí presente. Y bueno, la historia también se compone gracias a él, en conjunto con más personas que evidentemente ya serían los que vendrían a agregar más trasfondo a la trama, ¿no? Sobre todo concorde a los juegos, que eso es lo más importante. En pleno 2006 vendríamos con adaptaciones como Resident Evil de Milla Jovovich y El pendejo de Paul Anderson. Entonces el escepticismo sobre esta película era muy grande. De hecho, en aquel entonces fue multicriticada por fans, por gente en general, por público en general, sobre todo los críticos, ¿no? Que la catalogaban como algo que no se podía entender porque se basaba en un videojuego. O sea, ¿qué gente más pendeja? De verdad, buscas hoy en día Silent Hill de 2006, ya sea en Rotten Tomatoes o en IMDb, Metacritic incluso, podría decir. Y bueno, está plagada de ese tipo de comentarios. No, es que la historia no se entiende, es que se basa en videojuegos, entonces no tiene coherencia. O sea, ahí por como que para querer respaldar el hecho de que pues, no les gustó, ¿no? Pero pues bueno. También la crítica especializada, entre comillas, pues ya sabemos que hoy en día no es muy confiable que digamos. Pero bueno, eso ya está de más decirlo. Así que, pues bueno, Silent Hill, chicos, terror en Silent Hill. Iniciemos con esta crítica. Esta es la historia de Rose, quien en un intento desesperado por ayudar a su hija, conduce hasta un pueblo misterioso llamado Silent Hill. Pronto descubrirá que la ciudad es rodeada por una total oscuridad, la cual trae consigo criaturas del Averno, y asimismo a personas que están hundidas en su propia pesadilla. Y bueno, como dije, es una película un tanto complicada, o fue una película un tanto complicada en 2006 por lo menos. Actualmente digamos que ya es un poco más querida por los fanáticos tanto del videojuego como del público en general. La aprecian, ven en ella una película que pues a fin de cuentas sí adaptó bien los elementos de los juegos, y pues no es para menos, a fin de cuentas eso es lo que es y así es. Pero simple y sencillamente también tiene sus lados malos, los cuales comentaremos a continuación. Y es que, pues bueno, la película, a pesar de que pues se basa en el videojuego, tiene ahí una referencia, ¿no? De escritura, de guión. Pues sí tiene sus modificaciones, evidentemente, como toda película de videojuegos lo tendría hasta la fecha por lo menos de subir este video. Con películas que así que adaptan videojuegos y que la chingada, siempre hay un cambio, siempre, mínimo o máximo, como en este caso sería intermedio, pero pues bueno, siempre hay cambios, siempre. Por ejemplo, pues bueno, el primer juego y el segundo tienen sus respectivos protagonistas que son hombres. Acá pasaríamos a cambiarlo por una mujer, lo cual no está para nada mal. De hecho, la mayoría del elenco es femenino. Y es de los casos en que
que no se ve para nada el feminismo, no se ve para nada esta inclusión forzada, llamémosle, este progresismo en el cine, no se ve para nada, nada de lo que se ve actualmente en el cine, eso de lo políticamente correcto ni nada, se ve reflejado por lo menos en esta película, afortunadamente, porque si no, yo no sé qué hubiera pasado, pero era el año 2006, así que las cosas eran muy distintas. Todo se siente puro, natural, y las cosas ocurren para quien sea, hombre o mujer, todos tienen el mismo destino y nadie es inmortal a fin de cuentas. Iremos comentando los cambios conforme vayamos avanzando respectivamente, pero pues primeramente quisiera hablar del ritmo de la película, pues para algunas personas puede parecer muy lento, ya que la película tiene una duración de 2 horas con 7 minutos, entonces esto puede ser un poquito pesado debido a todo lo que abarca la película, ya que no solamente tenemos ese trasfondo del pueblo fantasma, también tenemos contexto como tal del por qué es un pueblo fantasma. Cosa que también tienen los videojuegos, pero acá quisieron explorarlo y darle un poquito su toque. Y bueno, por el lado de los personajes, por lo menos de los personajes humanos, Dios, tenemos un elenco que no es ganador de Óscares, pero tenemos un elenco bastante bueno, ¿eh? Fíjate que en su tiempo nadie apreció esto, pero el elenco, es oro, es oro. Las interpretaciones están bastante bien y bueno, creo que un claro ejemplo vendría siendo la interpretación de Alice Krish con Christabella, que vendría siendo la villana de la película más que nada. Y bueno, es con este personaje también con el que vendrían a añadirse ciertos cambios en la película, en la historia y demás. Esto al concorde con el videojuego o con los videojuegos, ya que esta película se basa en los 2 primeros juegos. Cosa que evidentemente mezcla las cosas y bueno, podemos tener esto o podemos tener un Bienvenidos a Raccoon City. Y Dios, como villana hace un muy buen trabajo. Yo reconozco a esta mujer por la película del pequeño vampiro, pero pues bueno, hace un muy buen trabajo como villana, le queda súper bien. No sé si así sea esta mujer en la vida real, pero actúa muy bien. La verdad el personaje es una carga muy pesada, ya que vendría siendo básicamente una de las causantes de que todo esto pues sea factible, ¿no? Toda esta mitología de Silent Hill pues haya surgido, esta oscuridad, este infierno que vive la ciudad, que vive el pueblo, que viven los pobladores que aún siguen con vida. Ya que tenemos aquí un personaje que usa la religión de una manera bastante favorable. Fíjate que Silent Hill utiliza también estos elementos en el videojuego, pero en el videojuego queda de una forma más polémica. En el primer juego el jefe final es una cosa con una cabeza de cabra. Evidentemente no podías poner esto aquí en una película, porque si no ya tu película era catalogada inmediatamente como satánica o que alude al satanismo, etcétera, ¿no? De por sí, quienes conocemos el contexto de quién es Dios en el universo de Silent Hill, pues ya sabemos por dónde va el asunto por ahí, pero bueno. Como dije, esta mujer hace un buen trabajo, ya que el personaje llegas a odiarlo. No a odiarlo en cuestión de que el personaje sea hartante, sino odiarlo como tal, como villano, porque siempre está con lo mismo, de quemen a la bruja, quémenla, y quiere quemar a todas las personas que no le caigan bien a esta mujer, ¿no? Pero bueno, es básicamente ese aspecto de cristianismo antiguo el que se maneja por aquí, así que entiendo por qué no haya tenido buenas críticas en su momento, porque pues sencillamente algunas personas son de esta religión, entonces pues algunas se han de molestar, entonces bueno, por ahí va el asunto. Y vaya, también de añadidos, también tenemos a personajes que evidentemente vienen naturalmente de los juegos, como el Inspector Gucci, ¿no? Que vaya, a muchos fans, incluyéndome, me hubiese gustado que tuviera más protagonismo en la historia, ya que aquí solamente aparece como un detective que no quiere que la verdad de este pueblo pues salga a la luz en el mundo real, por lo menos. Y vaya, básicamente tenemos ahí esa interacción de policía malo, policía bueno, y llega a ser un poquito pues limitado, ¿no? Para un personaje tan importante en los juegos, que pues aquí no le dieron tanta importancia, le dieron más importancia a otras cosas, pero sorpresivamente pues la aparición queda allí, queda bien, y el contexto que te dan con este personaje pues es más que nada ideal.
Tenemos también al actor Sean Bean, que mira al pobre que siempre le dan papeles que mueren, personajes que mueren. Y aquí pues vendría a ser un poquito la excepción, ¿no? Pero pues bueno, y el dato curioso, ¿no? Y aquí venimos a incluir uno de los aspectos que ya les mencioné, que es el cambio de protagonismo, el cual básicamente debería de haber recurrido en él, debido al primer y segundo juego que pues tienen ahí a sus respectivos personajes que son masculinos en el protagónico. Cosa que evidentemente, como les digo, no resultó ser así, y a cambio de ello tenemos aquí a Christopher da Silva, que también en eso hicieron cambios en los nombres de los personajes. Mayoritariamente hablando, uno que otro sí lo dejaron como tal, pero en los nombres de los protagonistas por lo menos sí están un poquito modificados. Y este señor viene siendo el típico padre y esposo que busca a su hija y a su esposa por cielo, mar y tierra, y da con ella, por lo menos con el paradero de ellas, con que están en Silent Hill. Y las están buscando y demás. Esto más que nada es puro relleno, entre comillas, porque a fin de cuentas los segmentos de este hombre solamente sirven para que aparezca el inspector Gucci y nada más. De ahí en fuera no se siente que en realidad la participación sea buena, más que para dar ciertas emociones en algunas secuencias de persecución, ya cuando Rose, la protagonista, está en peligro. Y hablando de Rose da Silva, pues tenemos aquí a la actriz Rada Mitchell, que viene siendo esta protagonista que les digo que no es así originalmente en los juegos, pero bueno, ya dejemos eso de lado, porque a fin de cuentas el trabajo que hace esta mujer es impecable, es muy muy bueno. Como dije ya, no tenemos actores ganadores de Óscares, pero las interpretaciones están bastante bien y el elenco está tan bien selecto para cada personaje que queda absolutamente bien. Y tenemos aquí a una mujer que es una madre protectora, una madre adoptiva también, que tiene a su hija adoptiva, que viene siendo Sharon da Silva, evidentemente. Y bueno, esta niña también es interpretada por Jodie Ferland, que vendría siendo en aquel entonces una actriz infantil de renombre. Después ya se retiraría y tal y tal. Este aspecto debo decir que funciona bastante bien, ya que en la película se recalca mucho que la madre lo es todo para un hijo. Y esto es también de los aspectos que les digo que si hoy en día se hicieran, se tomarían como algo políticamente correcto, progresista e inclusivo, como lo quieran llamar, se tomaría de esa manera. Y les digo, afortunadamente eran otros tiempos y la mentalidad de las personas, y sobre todo la mentalidad de Hollywood, era otra. Con Rose tenemos varias escenas muy muy buenas, y la más icónica es la del encendedor, bueno, una de las más icónicas, cuando está allí y por primera vez presencia lo que ocurre con la sirena de emergencia de este pueblo, y que es básicamente quien anuncia que ya se aproxima la oscuridad y que evidentemente, por ende, vienen las criaturas con ella. Y también, por cierto, tenemos la interpretación de Laurie Holden interpretando a Sybil Bennett, que también aparece en los videojuegos. Y bueno, el cómo se intercala la historia de ella con Rose es bastante interesante, bastante también muy justificable. No es así como el que el personaje aparezca porque sí o acompaña a la protagonista porque sí. No, hay contexto, hay historia, hay detalles por allí de un secuestro de un niño que queda bastante bien. Y bueno, todo esto tiene total respaldo, total contexto y queda absolutamente bien. Y las dos, tanto Rose como Sybil, quedan muy bien en pantalla, haciendo un buen dueto. Y que más adelante nos romperían un poquito el corazón en ese aspecto, pero bueno. Jodie también hace un gran trabajo y no es por nada, porque es una actriz infantil, pero pues a los niños les queda un poquito extraño a veces la actuación en películas de terror. Afortunadamente, como les digo, el cast está muy bien seleccionado. Hay muy buenas apariciones por aquí de actores, muy buenas interpretaciones. Y esta niña, debo decir que en su tiempo actuaba bastante bien, ¿eh? Le hacía muy bien de niña ahí, intrigante, aterradora y demás. Claro que desgraciadamente la película iba a manejar algunos clichés de películas de terror, por lo menos de aquel entonces, porque ya saben, ¿no? Lo típico. Una niña que es sonámbula y ya porque es sonámbula y se levanta en la noche y hace cosas extrañas en la noche, pues ya por eso tenemos que tener miedo, ¿no? Ya por eso ya, es terror, ¿no?
qué mamada. Y también es el típico o típica niña que hace dibujitos aterradores y también cliché de película de terror de los 2000. Muy típico, muy típico. Estos elementos, desgraciada o afortunadamente están aquí. Y esto un poquito para justificar el hecho de que los personajes pues hagan este viaje al pueblo de Silent Hill. Lo cual al principio lo llegas a ver como una excusa, pero mientras la película ya va avanzando vas entendiendo el por qué. Todo esto se llena aún más de contexto, todo esto tiene aún más de sentido conforme la película avanza. Y repito, la interpretación de esta niña muy muy buena. Que bueno, actualmente ya es una joven adulta, más o menos. Entonces bueno, muy muy bien. El contexto estaba también bastante bien, la historia que nos cuentan ahí del porqué de ciertas cosas, la historia como tal de esta niña, de cómo se volvió lo que es en la película, pues está bastante bien, bastante bien. Maneja eventos muy muy fuertes, muy hardcore de repente. Hay una escena prácticamente que es la que tienen ustedes en pantalla, que es la que nos marca literalmente un abuso sexual infantil aquí con este conserje llamado Colin. Y de nueva cuenta aspectos religiosos que sí están un poquito pasados de lanza, ¿no? Un poquito. Pero bueno, es parte del contexto de este pueblo. Y también esto se lleva a cabo en los juegos. Así que digamos que esto es más que nada puro a lo que vendría siendo la franquicia de juegos de Silent Hill. Prácticamente pues ocurre lo que debe ocurrir con la villana, ¿no? Que quieren quemar a la niña porque piensan que es una bruja, etcétera, etcétera. Esto debido a que su madre no quiere revelar quién es el padre de la niña. Entonces esto evidentemente en algunas religiones no está bien visto y consideran a la niña un pecado más que nada. Y bueno, la madre de Alessa, que viene siendo esta niña, interpretada por Deborah Kara Unger, que viene siendo Dahlia Gillespie. Dios, su interpretación también es muy muy buena, es bastante aterradora, actúa como este tipo bruja que está por allí deambulando. No sé si le quisieron dar este aspecto de bruja o algo así, pero es que así luce en la película, por lo menos en la película. Y Dios, su interpretación es bastante pura. La caracterización también es muy buena, muy muy buena. Toda ese peinado, todo mugroso, alborotado, la vestimenta, todo queda absolutamente bien. La estética de esta película está muy bien cuidada, muy bien manejada. Y es de las cosas que hacen que profundices en la atmósfera de la misma. Tiene diálogos también muy muy buenos este personaje, bastante buenos, que tienen que ver con este aspecto religioso, con lo que le hicieron al engañarla con su hija, ya que la engañaron para poder quemarla, etcétera, etcétera. Y sobre todo tiene ahí reacciones bastante intrigantes, muy muy bueno el personaje a fin de cuentas, y el cual pues también tiene contexto y tiene como tal un respaldo con todo lo que va ocurriendo, ya que pues volviendo a la atmósfera de la película, la atmósfera es bastante buena. Este tipo de personajes y este contexto que le dan a la historia y todo lo demás, todo está bastante profundizado, y conforme las escenas van avanzando, la película va avanzando y tú estás viendo las escenas tanto fuera del pueblo, que es donde está el esposo de Rose, como dentro del mismo o ya dentro de la oscuridad, dentro de algún edificio. Notas en sí la diferencia, notas la atmósfera turbia, la atmósfera deprimente, en el limbo prácticamente. Y es de las cosas más favorables de la película, ya que nos hace acreedores que ningún personaje, de verdad ningún personaje, está a salvo. La película avanza y personajes mueren, personajes van y vienen. Entonces bueno, esto le añade bastantes cosillas por allí que añaden un poco más a este sentido escabroso de terror, satánico, digámosle también por allí, ¿por qué no?, de la película. Y como les digo, cambiamos a secuencias que están fuera del pueblo de Silent Hill, o por lo menos fuera de esta dimensión de Silent Hill, y se nota, se siente hasta que las tomas son diferentes, que el enfoque es distinto, que el sitio, la ambientación es diferente. Y en Silent Hill volvemos de nueva cuenta y se siente el feeling de la atmósfera que supieron muy bien manejar en esta entrega cinematográfica. El director se lució con estos aspectos, está bastante bien cuidado. Y como digo, profundizas en la atmósfera de la película y queda adecuadamente bien.
Y el porqué del pueblo, porqué de la maldición o de este limbo que sufre este lugar, pues bueno, no solamente tiene que ver con el intento de quema de esta niña, ya que también se involucra un personaje un poquito curioso que no termina de entenderse quién es exactamente. En el doblaje latino dice que es la parca, y esto, pues para quien no lo sepa, significa que es la muerte. Pero bueno, en otros doblajes, sobre todo en su lenguaje original, se da a entender que esta niña, que esta manifestación que se da en forma de niña, es, sí, la parte mala de Alessa, pero también es un ente, es como el diablo más que nada. Entonces, pues básicamente es quien hace el trato con esta niña, hacen el pacto, y pues la oscuridad entra, ¿no? Entra en este lugar, en este pueblo, infectando todo y volviéndolo todo turbio de alguna manera. Pero les digo, no se termina de entender exactamente quién es. Se dan ahí como que detallitos, te dan ahí a entender una cosa, luego otra en otro doblaje. En el lenguaje original te dan a entender una, pero a fin de cuentas no hay nada literal, nada así que te diga, oye, soy tal. No. La película maneja cierto grado de violencia, cierto grado de gore, y no es que sea evidentemente la película más gore de la vida, ni mucho menos, pero digamos que en el sentido sangriento, pues las cosas están bastante bien manejadas. Eso sí, hay una oscuridad que es básicamente la censura de la película, es como un filtro porque prácticamente buscas escenas de la película en internet y tenemos imágenes como esta, más claras, más definidas, y se ve prácticamente, por ejemplo, en esta secuencia donde por primera vez Rose experimenta la oscuridad, pues se encuentra a uno de estos hombres partidos por la mitad y crucificados allí en una de las rejas del pueblo, ¿no? Aquí, como les digo, en la imagen se ve prácticamente que está partido por la mitad, sus vísceras en el piso, la sangre y todo. Sin embargo, en la película tenemos tomas como esta que son más oscuras y no deja ver bien exactamente qué hay. Nada más ves ahí el charco de sangre, ni siquiera notas que el sujeto está partido a la mitad ni nada. Únicamente ves ahí que está colgado, que sigue de alguna manera con vida porque vemos sus ojos y bueno, más la sangre, pues te da a entender que está muriendo, ¿no? Pero no te da en sí la escena clara como tal, ese testimonio de que este personaje está partido por la mitad, de que está ocurriendo tal acontecimiento violento, etc. La muerte de Civil Bennett también es una de las más pasadas de lanza de la película, es prácticamente la quema también de esta mujer, ahí con la villana que quiere quemar toda la chingada. Entonces, pues bueno, ahí queda la escena, queda muy realista en cierto modo, así que cuidadito por allí porque sí es un poquito escabroso. Está muy bien trabajado el efecto, el maquillaje, el CGI, el poco CGI que se utilizaba. Y con poco no me refiero a que la película utilice muy poco CGI, porque sí utiliza bastante CGI. Con poco me refiero a la calidad del mismo. Y bueno, lo mejor de la película pues viene siendo las criaturas, ¿no? Este aspecto sobrenatural que maneja el filme y que maneja el lore en sí de Silent Hill, pues viene siendo todo lo de la oscuridad, todo lo del demonio, todo lo de Alessa como tal, todo este aspecto mitológico como tal del feeling de Silent Hill es lo mejor de la película, lo que mejor se manejó, se alcanzó a manejar. Una de las cosas que mejores se manejaron, porque a fin de cuentas cambia muchas cosas, pero las trata adecuadamente con el contexto de Silent Hill como tal, ¿eh? Pero bueno, primordialmente los que primero aparecen son estos como niños o bebés que aparecen allí como que llorando y están todos quemados. Todos estos niños están allí persiguiendo a Rose, aparecen de repente en la primera secuencia de la oscuridad. Y son de las secuencias donde les digo que la oscuridad del filme no deja apreciar en sí los detalles, pero tampoco es que debamos apreciar mucho en esta escena, ya que como les digo, el CGI no es tan de calidad, era el año 2006 aparte, entonces cosillas como esta estaban un poquito limitadas en cuestión de calidad, en cuestión de presupuesto también, entonces no iban a dar para mucho. Claro que también se manejó efecto práctico ahí con maquillaje, marionetas, prótesis, etcétera, etcétera, caracterización como tal, como ya lo mencioné antes. Y esto más que nada denota con personajes como por ejemplo con las enfermeras, que también hacen aparición aquí, aparecen en el segundo juego, en el primero no recuerdo muy bien, pero por lo menos en el segundo juego sí que aparecen.
Y vaya, está muy bien la escena, está muy bien cuidado el aspecto, esa tensión que se siente cuando Rose tiene que atravesar ese pasillo y está todo el cúmulo de enfermeras allí atravesada. Pues bueno, deja mucho ese aspecto tenso de la película. Terrorífico también, como no. Tenemos también por allí adiciones, como por ejemplo el monstruo que viene siendo Colleen, que es quien abusaba de Alessa. Y bueno, aquí hay detallitos porque, bueno, este personaje es bastante intrigante, ya que además de ser quien interpretó a... el actor, más que nada, interpreta a Colleen, también interpretó a Pyramid Head, que viene siendo el verdugo, ¿no?, de Silent Hill. Pero bueno, aquí hay detalles, ya que yo recuerde, hay una escena eliminada donde Colin es precisamente Pyramid Head. En una secuencia él de repente se levanta, se quita las amarras que tiene ahí en las piernas y todo, y se pone ese triángulo metálico en la cabeza. Que yo recuerde, hay una escena así eliminada. Si no existe o si es algo así, pues bueno, ya quedó ahí como un vano recuerdo de algo extraño, ¿no? Pero que yo recuerde, les digo, es una escena eliminada de la película. Hablando del mismo monstruo, Pyramid Head también se luce aquí bastante. A pesar de que tiene un diseño bastante diferente en comparación a su primer y única aparición, por lo menos en este tiempo del 2006 de los juegos de Silent Hill, que viene siendo el segundo juego. Pues bueno, fue bien recibido por los fans, fue bien recibido por el público en general, afortunadamente, porque pues a fin de cuentas el diseño no está para nada mal, a fin de cuentas es lo que es una cabeza metálica de pirámide, allí con un verdugo que tiene un cuchillote, que tiene super fuerza y así, ¿no? Entonces funciona bastante bien, tiene escenas bastante icónicas también, cuando toma a esta mujer y de repente le quita la piel y se las avienta a Rose y a Sybil. Queda muy bien. Aspectos gore, como les digo, maneja muy bien la película. Se pasan de lanza en muchos detalles, de hecho. Y bueno, se agradece, porque la violencia es parte vital de la franquicia de Silent Hill, así como lo sería con Resident Evil, por ejemplo. Y wow, el personaje, como les digo, queda muy bien, se luce. No aparece desgraciadamente tanto en la película, de hecho solamente tiene como 2 secuencias nada más. Pero bueno, lo que aparece este personaje se disfruta muy bien y hace total mención a su aparición en videojuegos. La película termina con una confrontación con Rose y Christabella en un intento por salvar a Sharon de ser quemada igualmente. Una vez que Rose es apuñalada, la sangre que derrama invoca al mismísimo demonio, es decir, a Alessa, quien emerge en una camilla de hospital con alambres de púas a su alrededor, los cuales utiliza para asesinar violentamente a todos aquellos que le hicieron daño en el pasado, es decir, todo este culto religioso. Durante estas secuencias ocurre la muerte más grotesca de la película, que viene siendo la muerte de Christabella, la cual, además de ser atravesada con alambres de púas por la cavidad vaginal, pues bueno, también es partida a la mitad. Durante todos estos eventos violentos y grotescos, la muerte, el diablo, la parte mala de Alessa, se le queda mirando a Sharon, en la cual suelta una sonrisa únicamente y ahí se corta la secuencia. Rose y Sharon logran salir por fin del pueblo de Silent Hill, con el detalle de que los lugares por los cuales pasaron en el principio de la película ahora están cubiertos también de esa neblina que caracteriza al pueblo de Silent Hill. Llegan por fin a casa y a partir de aquí es donde nos damos cuenta que Sharon comienza a actuar extraño, no comienza a ser la misma niña alegre de siempre, simple y sencillamente después de que la muerte, el diablo, la parte mala de Alessa se le quedó mirando, esta niña cambió su comportamiento radicalmente. Y aún tenemos ese aspecto de neblina del pueblo, efecto el cual vemos que no es compatible con las escenas donde aparece Chris Da Silva, el cual está en ese mismo lugar, está en la misma casa y percibe por alguna razón la presencia de su esposa. Pero tras ver y revisar que nada más está la puerta abierta, la cierra y nos damos cuenta que la camioneta de Rose no está aparcada fuera de la casa como anteriormente se nos mostró, y con una toma hacia un arbusto y una música bastante deprimente, termina esta
película. Así que, bueno chicos, mi calificación para Silent Hill o Terror en Silent Hill es un 8.3. Y mi porcentaje de recomendación es un 85%. En definitiva, esta es posiblemente de las pocas adaptaciones de videojuegos a la pantalla grande que mejor supo manejar las cosas. Sí, aunque no te guste la película, aunque te cueste creerlo, aunque te cueste aceptarlo, esta es la realidad de las cosas. Si a ti te gusta la película, pues bueno, si la odias también está bien, pero la realidad y las cosas como son, o sea, a fin de cuentas, supo manejar bien el aspecto Silent Hill, supo manejar ciertos aspectos que si bien están modificados, no tienen mucho que ver con los juegos, se sacan mucho de las pelotas, pues bueno, con el aspecto Silent Hill está muy bien moldeado, las modificaciones no son las suficientes como para denigrar ese aspecto, lo cual se agradece. Tenemos un elenco muy bueno con personajes bastante memorables y bastante disfrutables, sobre todo, que hacen que la historia pues transcurra adecuadamente, a pesar de que en ciertas ocasiones sí que se pueda sentir que la película es un poco lenta por todo lo que te tiene que mostrar y todo el contexto que conlleva. Hay explicaciones por aquí y por allá que de verdad tienes que prestar atención, porque de lo contrario te perderías de detalles muy importantes que son pues acorde a la trama y que tienen mucho que ver con ciertas explicaciones que quizás tengas tus dudas o que la película misma te haga surgir la duda, y que evidentemente la explicación está allí, pero si no tomas atención pues evidentemente se te pasaría. A pesar de que el protagónico está modificado, a pesar de que los nombres están cambiados, a pesar de que sí, la trama no adapta tal cual un juego en específico, no es la trama del primer juego, no es la trama del segundo, ni de lejos, es una cosa entremezclada, modificada. Pues es disfrutable a fin de cuentas, es disfrutable. Las criaturas que aparecen son bastante memorables, tienen escenas icónicas, muy violentas en ocasiones, entonces bueno, ¿qué más queremos acerca de Silent Hill? Pues vaya. A fin de cuentas esto se siente sí como una historia aparte, algo que no tiene relación con los juegos, pero pues que está dentro del pueblo, que está dentro de Silent Hill, que está dentro de ese lore. Se siente como si fuera una historia diferente, sí, pero se siente una historia diferente de Silent Hill, no una historia diferente de cualquier otra pendejada, como fue el ejemplo de Resident Evil con Milla Jovovich, ¿no? Que sí se sentía que era Resident Evil, pero no se sentía que era la historia que todos conocíamos y que amábamos. Se sentía como algo completamente diferente, que a fin de cuentas tiene nada más de Resident Evil el nombre únicamente, y acá afortunadamente no es el caso, no es nada más un nombrecito de mierda de videojuego, no, tenemos como tal contexto, feeling, historia y todo relacionado con los juegos, relacionado, más no adaptado tal cual, no un calco, sino una adaptación. Así que pues bueno, ahora cuéntenme ustedes, chicos, ¿ya la vieron? ¿Piensan verla con todo lo ya comentado? Cuéntenme en los comentarios. Un saludo y como siempre, gracias por su tiempo. Hasta la próxima.